Vamos a leer el capítulo completo de Levítico 11 y la palabra del Señor dice así. El Señor habló con Moisés y a Aarón y les pidió que hablaran con los hijos de Israel y les dijeran: de entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que podrán comer. Todos los que tengan la pezuña hendida y rumien podrán comerlos. De los que rumian o tienen pezuña, de los que rumian o tienen pezuña, no podrán comer los siguientes: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, deben considerarlo impuro. El damán, porque rumia pero no tiene pezuña, deben considerarlo impuro. La liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, deben considerarla impura. El cerdo, porque tiene pezuñas, y estas las que tiene hendidas, pero no rumia, deben considerarlo impuro. No deberán comer la carne de estos animales, ni tocar sus cadáveres. Deben considerarlos impuros. De todo animal que vive en las aguas podrán comer los siguientes: todos los que tienen aletas y escamas y viven en las aguas del mar y en los ríos. Pero no podrán comer ninguno de los que viven en el mar y en los ríos que no tienen aletas ni escamas, y ningún otro ser vivo que esté en las aguas. Deben considerarlos impuros y repugnantes. No comerán de su carne y deberán considerarlos repugnantes sus cadáveres. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas lo considerarán un animal repugnante. De las aves, considerarán animales repugnantes y no podrán comer los siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, toda clase de milanos y toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el somormujo, el ibis, el camaleón, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña y toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. También considerarán repugnantes todo insecto alado que ande en cuatro patas. No podrán comer todo insecto alado que ande en cuatro patas y además de sus patas tenga piernas para saltar. Perdón, aquí me equivoqué. Pero podrán comer todo insecto alado que ande en cuatro patas y además de sus patas tenga piernas para saltar con ellas sobre la tierra. De estos insectos podrán comer toda clase de langostas y toda clase de grillos y saltamontes. Pero todo insecto alado que tenga cuatro patas deberán considerarlo repugnante. Ustedes pueden quedar impuros por lo siguiente: todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que levante alguno de estos insectos muertos deberá lavar sus vestidos y quedarse impuro hasta el anochecer. Todo animal cuya pezuña no esté hendida, ni rumie, deberán considerarlo impuro. Todo el que los toque se quedará impuro. De todos los animales que andan en cuatro patas, deberán considerar impuro a todo el que ande sobre sus garras. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que levante sus cadáveres deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Deberán considerar los animales impuros. De los animales que se arrastran sobre la tierra, deberán considerar impuros los siguientes: la comadreja, el ratón, toda clase de ranas, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. De entre los animales que se arrastran, a estos deberán considerarlos impuros. Todo el que los toque cuando estos ya estén muertos se quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que caiga algo del cadáver de estos animales, ya sea un objeto de madera, o un vestido, o piel, o saco, o cualquier instrumento de trabajo, deberán enjuagarse y quedarán impuros hasta el anochecer. Después de esto quedará limpio. Toda vasija de barro en la que caiga alguno de ellos quedará impura, lo mismo que todo lo que haya dentro de ella, y tendrán que romper la vasija.
Todo alimento sobre el que caiga el agua de tales vasijas quedará impuro, y toda bebida que haya en ellas será impura. Todo aquello sobre lo que caiga parte del cadáver de estos animales quedará impuro. El horno y los hornillos deberán ser derribados, pues son impuros y así deberán ser considerados. Sin embargo, las fuentes y las cisternas donde se recoge el agua se considerarán limpias. Solo se considerará impuro lo que haya tenido contacto con los cadáveres. Si alguna parte de los cadáveres cae sobre el agua, sobre alguna semilla, que vaya a sembrarse, la semilla se considerará limpia. Pero si la semilla estaba en remojo y algo de los cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Si muere algún animal que habías apartado para comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. El que coma carne animal muerto, de carne de animal muerto, lavará sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. El que remueva el cuerpo muerto lavará sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. De todos los animales que se arrastran sobre la tierra, no comerán ninguno de los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Son animales repugnantes y no se deben comer. Tampoco deben comer nada de lo que ande sobre su pecho, ni nada de lo que ande en cuatro patas, en cuatro o más patas. Son animales repugnantes. No se hagan ustedes también repugnantes con esos animales que se arrastran. No se contaminen con ellos. No se hagan impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, y de todo ser vivo que se mueve en las aguas, y de todo animal que se arrastra por la tierra, para establecer diferencia entre lo puro y lo impuro, entre los animales que se pueden comer y no se pueden comer. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, porque sabemos, Señor, que toda la Escritura está inspirada por ti y que toda ella se cumple en Cristo nuestro Señor. Te pedimos que nos des luz, inteligencia, sabiduría, auxilio de tu Espíritu, para poder, Señor, yo hablar de tu palabra, poder explicarla, Señor, y también que caiga sobre corazones dispuestos para aprender, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser edificados. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquí estamos iniciando una segunda sección que ya terminó el sacerdocio y ahora comienza a hablar de cuestiones que son alimenticias. ¿Ya? Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tiene algo que ver lo que uno come con nuestro espíritu o con nuestra espiritualidad? Lo pregunto de otra manera. ¿Tiene algo que ver la comida con cuestiones de nuestra emocionalidad? ¿Qué puede provocar la comida? Rabia porque no puedes comer más. ¿Puede provocar rabia? Sí. Felicidad. Recuerdos, ¿cierto? Recuerdos. Culpa. Por acá, culpa. Por allá, culpa. Alegría, ¿cierto? Asco. Puede provocar muchas cosas. Bueno, a todos ya les saqué la foto de lo que piensan sobre la comida. Fíjense en algo. Que aparentemente no parece ser nada religioso, pero hoy día sí es algo religioso la comida. Hay grupos extremistas que consideran que nosotros los que comemos carne, sobre todo de vaca, estamos contribuyendo a la destrucción de esta tierra. ¿No es así? Ellos se llaman veganos por el CO2 de las deposiciones de las vacas. Pobre vaquita. Y somos considerados asesinos. De hecho, de alguna manera nos llaman homicidas.
¿Que comemos cadáveres? Sí, comemos cadáveres. ¿Quién no comió cadáveres? Todos comemos cadáveres. Pero tiene algo que ver también con la emocionalidad. Por ejemplo, los trastornos alimenticios. Tiene relación la comida con nuestra emoción, ¿cierto? Entonces la comida sí es importante. Para los chilenos es súper importante la comida porque nosotros hacemos cariño con comida, ¿o no? Y a veces la gente lo dice de manera negativa. ¿Por qué? ¿Por qué sería negativo? A mí habitualmente me atienden bien a la casa que me invitan. Solo una ocasión no me dieron ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua. Enero. En una casa. Enero. Calor. Nada. La comida es importante, ¿cierto? De hecho, se acerca el 18 y ¿qué estamos pensando? En el asado, en la empanadita. Y todo esto está bien. ¿Ya? La alegría del corazón que produce la comida está bien. El resto, su salud, uno lo tiene que ver, sabe que come, sabe que no come, etc. Pero si hay, hoy día sí que hay fariseísmo respecto a la comida. Y sigue siendo el mismo fariseísmo de los tiempos de Jesús. Vamos a ver hoy día, quiero hacer esa conexión. Quiero que me sigan en esta idea. Vamos a ver la explicación del texto, cómo este texto se pueden buscar paralelos en tipos de personas, cómo se relacionó Israel también con los alimentos, y luego cómo se manifiesta la obra de Jesús y qué tienen que ver con los alimentos. Vamos a ver esto entonces. Primero, el título del sermón es Leyes alimenticias y la santidad a Yahvé. Hay tres tipos de, o sea, lo que hace aquí es diferenciar los tipos de animales y nos da claves de interpretación la parte final del capítulo 11. Nos dice cosas tales como yo soy el Señor, tu Dios, sean santos porque yo soy santo. Luego dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, sean santos porque yo soy santo. Y luego dice que hace esta diferenciación al final para establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro. Y ahí termina, y luego dice, entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, como dos cosas distintas. De ahí parte mi interpretación de que los animales eran una elección divina, de origen divino, y algo más bien arbitrario de parte de Dios. Cuando dijo, no coman del árbol que está ahí en el centro del huerto, no coman del árbol del... La Amanda había salido, ya volvió. Decidió volver. De todos los árboles, menos el que está en el centro del huerto del bien y del mal, ¿cierto? No tenía nada especial el árbol. El problema estaba en el corazón, ¿ya? Y tenían que tener una obediencia activa dentro del huerto del Edén. Ahora bien, las características de los animales terrestres general eran lo siguiente. Los que se podían comer era pezuña hendida, ¿cierto? Pezuña hendida separada totalmente en dos partes. Hace la aclaración del camello, porque el camello tiene pezuña hendida, pero no es completa. Tiene media pezuña dividida. Y luego habla de rumiar. Los animales que debían ser, los animales que comieran debían ser rumiantes. Es decir, aquellos que mastican y regurgitan su comida como parte del proceso digestivo. Lo traga. Y lo vuelven a mascar. Déjeme decirle que ese verbo es el mismo utilizado en el Salmo 1, cuando dicen su ley medita de día y de noche. La palabra meditación es eso, el tragarlo y volverlo. Así deberíamos leer la Biblia, no haciendo esto, sino en sentido figurado. Ejemplo permitido, buey, oveja, cabra, ciervo. ¿Cierto? El texto dice, entre todos los animales, todos los que tienen pezuña hendida y rumian, esos podrán comer.
¿Eso está claro? ¿No? Ahí está. Estos son los animales que pueden comer. Ahora vamos al reino acuático. Aletas y escamas. Esos serán limpios. Nada más. O sea, fuera congrio. No hay congrio. Ni delfín. ¿Ya? Bueno, que es un... Ya, pero igual, es impuro. No importa. Son aptos para el consumo. Varias especies de peces son permitidos, como el salmón, la trucha, el atún, la merluza, ¿cierto? O sea, la reineta tiene escamas y aletas. Se van dando cuenta de que tiene que tener una combinación, si no es repugnante, es como anormal. No está dentro de parámetros estéticos. Prohíbe comer de todos los insectos, porque son todos feos. El cien pies. De hecho, habían personas que no podían participar del sacerdocio por un defecto físico. Y simplemente eran sacadas, no podían entrar al sacerdocio, siendo de la tribu de Leví. Entonces, escamas y aletas. De las aves, no menciona características específicas, pero al estudiar todas estas aves, todas tienen que ver con la sangre, la muerte y la carroña. Y uno se dice, jamás comería un cuervo. ¿Quién dice, oh, me gustaría comerme un cuervito al jugo? Nadie habla de ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero sí hablamos, por ejemplo, de faisán, ¿de qué más? Tórtolas, codornices. ¿A quién le gusta el búho escabechado? Nadie va a comer búho. Además que son muy raros. Tienen ojos grandes, se mueven, dan vuelta la cabeza como la niñita del exorcista. O sea, todo mal con los búhos. ¿Ya? No así con los chunchos. Entonces, aves que se alimentaban de carne, de cadáveres, de carroña, y las otras aves comían granos, semillas e insectos. ¿Ya? Y el texto dice que no menciona exactamente cuáles, o sea, qué características tienen, pero por deducción, esas son las características de las aves. Y ahí aparecen varias. El rompehuesos es horrible. Es horrible. Y precisamente por cómo come. Tiene un pico enorme, así, de águila. Muy feo. Los insectos. En general, los insectos permitidos son los que tienen patas para saltar, saltamontes, langostas y grillos. Así que un grillito bañado en chocolate parece que está bien para los judíos, ¿cierto? Y saltamontes, recuerden que miel silvestre y langostas se alimentaba Juan el Bautista. Ya le he dicho, no son las langostas de Juan Fernández. Así, oh, miel y una langosta roja, así. Juan el Bautista sentado en un restaurante. No, langostas, saltamontes. Entonces, todos los demás insectos están, no están permitidos. ¿Ya? Reptiles, ahí mete un grupo de reptiles y animales pequeños. Ninguno de lo que se arrastra, ¿cierto? Todos se consideraban inmundos. Los animales pequeños tampoco eran permitidos. Ni los ratones, ni las ardillas, nada. No había ardillas allá. Entonces, todo lo que se desplaza sobre el vientre, todo animal que anda en cuatro patas o en muchas patas, entre los seres que se arrastran por el suelo, no se comerán porque son inmundos. Entonces, en resumen, terrestres, pezuña y rumiar. Acuáticos, aletas y escamas. Aves, no rapaces ni carroñeras, solo las que se alimentan de semillas e insectos. Insectos, alados pero con patas para saltar. Reptiles y animales pequeños, ninguno. Rana, serpiente, cocodrilo, ¿cuál? La morita. Nuestros perros tampoco son para el consumo humano, ¿ok?
aunque se comen, hasta con chip incluido. De aquí surgen varias preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que surgen? ¿Cuál es la razón de que Dios haya hecho una distinción entre animales puros e impuros? Hay varias opiniones. Simplemente que fue arbitrario. ¿Ya? Estos son y estos no son. Punto. Cultual. Eran animales que tenían relación con cultos alrededor. El cerdo, el perro, el camello de hecho era un manjar de los egipcios, etcétera. O sea, ninguno de estos animales o ningún animal podía ser comparado con Dios. Algunos creen que era simplemente una cuestión de salubridad y higiene. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Que claramente nadie va a tomar agua. A ver, ¿quién chuparía un filtro de agua para tomar agüita? Bueno, cuando nos comemos una almejita, básicamente estamos haciendo eso. ¿Ya? Hay que sacarle esa parte. Esa no se come. Bien, entonces, y la otra, es decir, ¿cómo recibían los israelitas en el desierto estas instrucciones? Ellos lo entendían simplemente como ley de Dios y de origen divino. Punto final. ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? No hay más cuestionamiento. ¿Qué es lo que uno debería hacer respecto a la ley de Dios? ¿O no? No hay cuestionamiento. Dios dijo que no debíamos comer ratones y yo no me los voy a comer. Pero no era una imposibilidad total. De comer sí. Pero ¿qué pasaba si tenían un cabrito o un corderito para el 18 y se les murió? ¿Qué dice? Que no deben comerlo. Y todo el que toca el animal queda impuro. Entonces, ¿qué dejan? ¿Lo dejan pudrirse? No. Todo el que toca el animal queda impuro, tiene que lavarse, hacer esto, otro, y quedará impuro hasta el anochecer. Punto final. O sea, sí se podían tocar los animales, pero tenía una inmundicia de carácter o una impureza ceremonial de carácter temporal. El mismo Levítico dice que está relacionado con la santidad de Dios. Termina el texto diciendo 2 veces, sean santos porque yo soy santo. O sea, sí tenía que ver con la emoción, con la espiritualidad. Sí tenía que ver. O sea, cuando ellos se quedaban impuros y había una asamblea de culto al Señor, ellos no podían entrar. O sea, ir al patio que les correspondía entrar, no podían, porque estaban impuros ceremonialmente. Y uno puede ver aquí también objetivos secundarios que podemos darnos cuenta ahora, como por ejemplo que también hay cuestiones sanitarias y de salubridad, pero ellos también podían infectarse con una carne de vaca infectada, ¿o no? Sí podía. Y no sé si es nueva la fiebre vacuna, o la inventaron, no tengo idea, pero podían haber enfermedades en los animales también. Entonces son cuestiones secundarias, que sí tienen que ver, o sí ayudan, pero no es el propósito principal, por lo menos no es como ellos lo habían recibido. Ellos no decían, esto es sucio y acá porque me voy a enfermar. No, esto es puro e impuro. Ellos tienen que hacer esa diferenciación. Veamos ahora el objetivo. Que Dios no tiene paralelo con ningún animal. De hecho, en el Éxodo, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, se pusieron impacientes. ¿Y qué dijo Aarón? Traigan todo lo que le robamos a los egipcios. No se lo robaron, se lo quitaron. Era su botín. Era recuperación. Se lo llevaron, todas las joyas. Y la explicación que le da Aarón a Moisés es, y esto salió, un becerro. Bueno, el tema es que Dios no tiene comparación con ningún animal, pero en las culturas circundantes sí tenía comparación. Sí había un paralelo entre animales y dioses. ¿Ok? Además, enseñarle al pueblo que eran distintos a los otros pueblos. No eran de la misma característica los dioses, su Dios, ni tampoco ellos eran de la misma característica de los demás. Que entendieran que hasta en los actos más cotidianos de la vida requerían santidad a Jehová.
Debían ser santos. ¿Ya? ¿Qué se prohibía hacer? Perdón. Y lo otro, salvaguardar el resto de la creación. Al prohibir ciertos animales, dejaba alimento para otros pueblos que no tenían distinción o que en su efecto tenían sus propios animales sagrados, y eso siempre ayudó para la conservación y el equilibrio en el ecosistema. ¿Por qué no podían comer animales carroñeros? Iba a afectar su propia vida sanitaria también. Entonces ellos no se coman los filtros del agua, no se coman los basureros de los pájaros que se comen animales muertos, porque ellos están limpiando, no se los coman. Claramente no era así, pero tenía ese propósito secundario y también salvaguardar. ¿Saben por qué? Porque el Señor hizo impuras las cosas desde el punto de vista ceremonial, pero nunca las hizo malas. Porque cuando el Señor vio el sexto día su creación, ¿qué dijo? Vio que todo era bueno, o sea, era muy bueno. ¿En qué momento dejó de ser buena la creación y los animales? En ninguno, en ningún momento. La creación es toda buena. Entonces, es arbitrario porque Él es Dios, ¿cierto? Pero no es solamente arbitrario, sino que hay un propósito para enseñar ciertas verdades de la santidad que tenía que tener el pueblo, y el pueblo de Dios era distinto. Esos son principios aplicables para nosotros todo el tiempo, ¿ya? Entonces no podían comer animales impuros, no se podía tocar sus cadáveres, pero podía tener otros usos, como el burro. Jesús entra en un pollino, ¿cierto? Lo usaban habitualmente el burro, las mulas para las cargas, etc. Hemos entendido el texto y cómo lo recibieron los israelitas en el desierto. Ahora, ¿cómo Israel fracasa en torno a esto? Sabemos que fracasa en toda la ley de Dios porque el Señor los mandó cautivos. No me refiero al reino del norte, porque ya habían pasado alrededor de 200 años que ya se habían ido en cautiverio, una especie de cautiverio asirio, sino que en el 590 y tanto llegan los babilonios al reino del sur, Judá y Benjamín. Ellos habían incumplido toda la ley del Señor. De hecho, tenían participación en orgías de los cananeos, donde había ¿qué cosa? Sexo, comidas, bebidas que le eran ilícitas también al pueblo. ¿Se acuerdan que dice, y estabas tú cada vez como que bajo todo árbol frondoso? ¿Han escuchado esos textos en los profetas? Me estoy acordando recién, no lo tengo en el sermón. Pero el árbol frondoso significaba, era el lugar donde se hacían ceremonias de este tipo. O sea, los primeros que llegaban al culto pagano eran los judíos. El Señor los castigó, y fíjense lo que pasó con un grupo de jóvenes. Se van al cautiverio y Daniel y sus amigos, ¿qué dicen? No queremos participar de la mesa del rey. No quisieron. O sea, ellos mantuvieron sus leyes ceremoniales como fieles al Señor, pero no porque se iban a enfermar o porque no era rica la comida del rey. Imagínense, ¿cómo habrá sido ese comedor? No tomaba desayuno. Tremendo comedor, tremenda comida. No, vamos a comer legumbres y un par de cosas más y agua. Confiaron plenamente en el Señor, que la fidelidad que ellos manifestaban era una fidelidad que no estaban dispuestos a transar. Y vemos cómo usó a Daniel y sus amigos en el contexto de ese tiempo de cautiverio. La incomprensión y el fracaso de Israel respecto a esto lo podemos ver en el Evangelio de Marcos. Ellos habían agregado normas a las leyes alimenticias. Bueno, agregaron normas a todas las leyes, creyendo que eran más sabios que Dios para cumplirlas. Por ejemplo, vamos a algo alimenticio que agregaron: el lavado de manos como un asunto ritual. El lavado de manos, antes de comer,
no aparece en ninguna parte de la Biblia. En el manual de Carreño aparece. ¿Saben lo que es el manual de Carreño? Para los jóvenes. Manual de buenas costumbres y salubridad, creo que sí. Manual de buenas costumbres. Entonces, lavarse las manos como una cuestión ritual, como una cuestión ceremonial. En ninguna parte del Pentateuco ni de los profetas está lavarse las manos antes de comer. Vamos a Marcos 7. Miren. Les voy a mostrar en Marcos 7 qué creían ellos sobre la comida. Dice así. Ya. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. No eran manos sucias, manos impuras, eso es lo que decían. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Este es un paréntesis que hace el evangelista y está citando la Mishnah, que era una interpretación oral y después escriturada claramente sobre estos asuntos. O sea, era la ley de los ancianos, las costumbres de los ancianos que estaban enseñando. Cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan y conservan también muchas otras tradiciones como el lavado de los vasos que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces tenemos acá que los fariseos cuestionaban a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. Jesús, creo que el capítulo, el paralelo. No, voy a seguir aquí, perdón. Los fariseos y los escribas le preguntaban a Jesús por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos y comen con las manos impuras. Jesús les respondió: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. El lavado de manos era un mandamiento humano que se convirtió en un mandamiento ceremonial. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Es decir, al lavamiento de jarros, de vasos para beber y de muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. ¿Y eso está en la ley de Dios? Sí, está en la ley de Dios. Honrar al papá y a la mamá. Pero luego dice: pero ustedes dicen, basta que alguien diga, esta es la tradición, basta que diga al padre o a la madre, todo aquello con que podía ayudarte es corbán, o sea, mi ofrenda a Dios. Les voy a explicar esto, para que vean cómo fracasó Israel con sus tradiciones, el lavado de manos, y estaba hacia todo, se extendía hacia toda la ley. Su papá le pide plata para el sustento diario y su papá no puede trabajar, etc. Entonces, bastaba con decirle: lo que te podía dar es corbán. O sea, lo que yo te podía dar es ofrenda para la iglesia. Ya lo di, no puedo darte nada. ¿Se ha fijado que las personas que dan mucho para la iglesia, sobre todo los pastores, abandonan sus familias? Ellos hacían lo mismo. Ponían una tradición que le hacía abandonar y le permitía incumplir el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Con el solo hecho de decir, con lo que yo te podía ayudar, ya es para la iglesia, así que ofrenda pro templo. No tengo más. Y eso estaba bien visto entre los judíos. Es que este gallo es muy consagrado. Miren cómo dedica, incluso la plata que tiene para sus padres la dedica al Señor. Y era eso, buscar reconocimiento. Así fracasó Israel. Fracasa en eso. Y en el pasaje paralelo,
en el pasaje paralelo de Mateo 15, perdón, Mateo 15, déjenme buscarlo. Aquí Jesús da en el clavo y da la solución respecto a la discusión alimenticia. Mismo capítulo, mismo pasaje, pero hay unos agregados. Dice así. No entienden. Ya les dice hipócritas y todo, pero luego dice, tampoco ustedes han podido entender, les dice a los discípulos. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y sale y luego se echa a la letrina? Sabemos lo que está hablando, ¿cierto? Se come, llega a la guata, se digiere y el resto se va. Así de sencillo. Pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos. 6, los falsos testimonios, las blasfemias. 7, curiosamente 7 pecados. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Te podías enfermar, obvio, pero no era una ordenanza ceremonial. Y ahí es donde fallaron. Ahora, sigan la idea que yo tenía, te había explicado al principio, y déjenme volver a Levítico 11. Entonces, los animales están así, clasificados. Impuros, puros, y vimos anteriormente que hay algunos de los puros que se presentan en sacrificio, ¿cierto? Entonces, tiene su paralelo en las personas. Los paganos, los gentiles, el pueblo de Dios, los israelitas, y el sacerdocio que salía de los israelitas. Entonces había un paralelo entre quiénes eran ellos reflejado en el mundo animal. ¿Ya? Sigo en este razonamiento a una antropóloga que investiga este asunto. Se llama Mary Douglas y dice, esta división en 3 grupos del reino animal como del ámbito humano no es casualidad, como lo demuestran varias leyes del Pentateuco que aplican a principios similares a hombres y animales. Ahí cita varias cosas respecto al paralelo que hay entre hombres y animales y también que hay especies y separación, tal como lo hace aquí entre el agua, la tierra, el mar, etc. Una vez que se admite que los animales simbolizan el mundo humano, se hace inteligible la impureza de las aves rapaces. Son detestables porque comen carne putrefacta y la carne no se ha drenado de su sangre, como adecuadamente debe hacerse para comer. Estos son actos que contaminan al hombre. ¿Ok? Entonces, hay una razón de por qué ellos en el mundo animal, los judíos, podían ver que arbitrariamente, y porque Dios lo decidió, eligió a un pueblo y no a otros. ¿Cierto? Y de ese pueblo eligió a algunos para ser sus sacerdotes. No tenían nada especial, ninguno, porque el pueblo lo eligió a promesa desde Abraham y lo elige y eran puros paganos en Egipto. Israelitas, todo, pero puros paganos. Adoraban dioses egipcios. De hecho, al propio Abraham, que era un caldeo, un babilonio. Y los sacerdotes no tienen nada especial, simplemente Dios elige a la tribu de Leví para ser los levitas. Y de entre la tribu de Leví elige a los hijos de Aarón y sus hijos para ser los sacerdotes. ¿Pueden ver el paralelo? No es para nada forzado y lo van a ver por qué. Ahora vamos a Hechos capítulo 10. Miren. Y aquí se cierra el círculo. En Hechos capítulo 10 está el evento de Pedro y Cornelio. ¿Se acuerdan? Entonces le dijo, en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio que era centurión del regimiento conocido como italiano.
Cornelio era un hombre piadoso, etcétera, su familia daba ofrenda, oraba, pero todavía no era un judío, no era un prosélito. Y él estaba pensando, Cornelio miró fijamente, perdón, y dice, un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio un ángel de Dios que entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio mira al ángel y le pregunta, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le responde, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como un olor fragante, o sea, como ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se conoce como Pedro, que está hospedado en la casa de Simón el curtidor, que vive junto al mar. O sea, mandó a buscar a Pedro. Pedro tenía problemas con los creyentes no judíos. De hecho, Pablo lo exhorta al respecto. Pues estaba haciendo el loco Pedro y como que se arrancaba de los judíos, de los gentiles que convirtió al cristianismo porque podían verlo mal. Los cristianos judíos. Viene Pedro y Pedro dice que no va a ir. Él está prohibido para un judío entrar a la casa de un gentil. Pedro se consideraba judío todavía, no comía animales inmundos, etc. ¿Y cómo lo vemos esto? Dice que de pronto, al día siguiente, al mediodía, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis. Fíjense lo que le pasó a Cornelio y ahora a Pedro. Y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado en sus 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. O sea, eran todos animales que no se podían comer. Cuadrúpedos, reptiles y seguramente aves inmundas. Entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez, la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces, después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres de Cornelio los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y le preguntaban a Simón preguntaban por la casa de Simón. ¿Y qué pasó con Pedro? Le dijo, yo soy el que ustedes buscan. Cornelio Centurión es un hombre justo, etcétera, etcétera. Cuando llegó allá, ¿qué pasó? Entró, salió a recibirlo, se arrodilló delante de él, le presentó, levántate, le dijo a Cornelio, yo soy un hombre como tú. Y más adelante podemos ver la conversión de esta familia. No le estaba hablando de alimentos. ¿Para qué usó los animales inmundos? ¿Para referirse a quién? A Cornelio. ¿A quién representa a Cornelio en la historia de la salvación? La apertura al mundo gentil. O sea, lo que pasa aquí es lo siguiente. Es que le muestra y dice que lo que él ya ha purificado no lo llame común o no lo llame inmundo. Eso simboliza la inclusión de los gentiles en la iglesia y el derribamiento o la cesión de cesar de los, cesación debería ser, de los animales o de las leyes dietéticas. Este reflejo representa cómo Israel no logró entender nunca, ni cuando Pedro era creyente, logró entender el propósito más profundo de la ley, que era ser santos y saber diferenciar entre lo puro y lo impuro. Ellos se quedaban con, no, esto son leyes alimenticias. Tenían un propósito de santificación, de que entendieran que eran distintos. Y se lo mostró poniendo animales. Esto significa entonces que en Jesús ya no existe ninguna división. El pueblo de Dios ya trascendió. Si las leyes alimentarias fueron borradas, o sea, ya no hay impuros, puros y sacerdotes, sino que ahora hay
una gran multitud, iguales entre ellos, porque el pueblo de Dios trascendió a todas las fronteras y a todas las ordenaciones especiales. Y nos transformamos en un reino de sacerdotes. ¿Logré cerrar la idea? Entonces, no se trata de comidas o bebidas. Fíjense lo que dice Hebreos. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigan en el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que se ofrecen allí no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran el culto. No se trata más de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. La carta de los Hebreos fue escrita antes del año 70. O sea, el culto judío seguía festejándose. Y este grupo de cristianos que no sabemos dónde estaban, eran hebreos y querían volver a las prácticas de la ley. Y el que escribe les dice, esto ya pasó, ya no se trata de esto. No es que la ley nunca tuvo un efecto purificador, porque sí lo tuvo. Y ¿por qué? Porque entraban al santuario y Dios los perdonaba más o menos. No. Si obedecían la ceremonia, ¿cómo era el perdón? Perdón verdadero y completo. Eso era. Pero ¿por qué dice que ya es inservible? Hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Es cuando Jesús vino. Entonces, este contexto es antes del año 70 y obviamente después de la muerte de Cristo. O sea, el culto seguía oficiándose en Jerusalén. Y dijo, eso ya pasó. Eso ya no es. Recuérdenlo. Ya no es, sino que en Cristo se cumplió todo. Y precisamente, no hay leyes alimenticias para los creyentes. Ya no lo hay. Porque no tiene nada que ver con qué. Con alimentos o bebidas. O diversas ceremonias. Entonces, ¿eso significa que no somos distintos al mundo? Sí significa eso. Porque sigue habiendo una separación. ¿Entre qué? No entre impuros o impuros ceremonialmente, sino entre los que creen en Jesucristo, que son hijos de Dios, y los que no creen son hijos del diablo. Punto. Hay dos tipos de personas. Pero no es irremovible, porque para eso estamos. No somos exclusivos, sino que estamos para ir a buscar a los que están en el reino de Satanás y traerlos al reino de Dios. Ahora, ya no nos santifica ni limpia nuestras conciencias los rituales antiguos. ¿Qué es lo que hace? Ninguna obra puede hacer esto. En Hebreos 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Fíjense que usa el cuerpo de Jesucristo, porque le está hablando a aquellos que conciben la ofrenda ceremonial como un cuerpo muerto, matado, allí con sangre derramada, y los hebreos lo entendían así. Por eso es que habla del cuerpo. Pablo les dice a los corintios lo siguiente, pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Esposos, Efesios, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con el agua mediante la palabra. Esa es la santificación. Hoy día Cristo, por su palabra y espíritu, santifica a la iglesia, nos santifica a nosotros. Ya ni un acto de nosotros puede inclinar la balanza hacia esa santificación, porque si fuera por eso, no podríamos actuar
santamente absolutamente nunca. Y termino en Hebreos. Por eso también Jesús, al final de Hebreos, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. El Señor Jesús vino a cumplir todas las sombras que incluso manifestaban estas leyes alimenticias. Porque de esta forma ellos se diferenciaban del mundo, ellos se santificaban para Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Poniéndonos a los pies de Jesús. Y de esa manera siendo obedientes a Dios en guardar su palabra. Ya no nos pide guardar su palabra, o no nos pide el Señor que seamos obedientes para ser su pueblo. Ni Israel le pidió eso. Estando, le dice al final, yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Entonces, el mismo que pidió allí es el que nos pide que seamos santos y distintos al mundo que no adora a Dios. Entonces, el mensaje de Levítico sigue en pie. ¿Recuerdan? De Levítico 11 sigue en pie. ¿Recuerdan el texto de Romanos capítulo 12? Perdón, este es Pedro. Primera de Pedro. Perdón. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya no es con leyes alimenticias, pero los principios de santidad, de obediencia, de separación entre aquellos que no creen en el Señor, siguen vigentes. La iglesia es distinta al mundo, porque si no, no tiene sentido la iglesia. Oremos.